Hola amigos, hablemos del análisis. El análisis es como una forma de conocimiento. Si se considera el proceso de conocimiento en forma general, puede decirse que una de las características esenciales de ese proceso es la de partir de una apreciación global e indiferenciada de los objetos como un todo, para ir poco a poco identificando elementos separados que conforman ese todo. En otras palabras, el proceso de conocimiento implica ir introduciendo diferenciaciones cada vez más finas entre los elementos de un objeto o situación y de ese modo ir separando a aquellos que al principio no distinguíamos o que percibíamos de manera confusa. Por ejemplo, cuando llegamos a una ciudad que no conocemos, lo primero que percibimos es un gran todo, más o menos confuso, de calles, avenidas, edificios, ¿no? Solo progresivamente vamos distinguiendo lugares específicos dentro de la ciudad, vamos separando, identificando cada sector de la ciudad, cada una de las calles, los edificios importantes y así sucesivamente. Solo cuando hayamos logrado desmenuzar esa ciudad, podremos decir que la conocemos. En la medida que podamos meterle la lupa al todo, lograremos conocerlo mejor. Ocurre así con la mayoría de las cosas. Pero la cuestión es circular. ¿Por qué? Porque en la medida que ya tengamos cierto conocimiento previo sobre el tipo de objeto que estamos analizando, el proceso de análisis será más exhaustivo, más detallado, más específico y preciso, más técnico y probablemente más rápido. Me explico mejor. Si a mí me presentan una planta, yo quizá pueda describir lo que veo de esa planta, pero no mucho más. Quizás hasta allí llegue mi análisis de lo que me están mostrando. Pero si esa planta se la muestran a un biólogo, su análisis va a ser muy diferente al mío. La misma diferencia ocurriría entre mi análisis y el de un mecánico, si nos mostraran un carro, o mi análisis de la ciudad en cuestión en comparación con un historiador o un cronista de esa ciudad. En el fondo, el proceso es el mismo, va a ser el mismo. Estamos desglosando la ciudad, la planta o el carro, que es un todo, en sus partes. Pero el especialista va a poder hablar de más aspectos con mayor nivel de precisión de lo que yo voy a poder hacer. A mayor conocimiento del todo, mayor capacidad de diferenciar y separar los elementos de ese todo. El análisis arroja conocimiento, pero también se nutre del conocimiento previo que ya se tenga sobre el objeto del análisis. Ahora bien, hemos definido el análisis como la descomposición de un todo en sus partes. Sin embargo, para que exista un verdadero análisis es necesario que exista la intención de conocer. Me explico. Si al carro yo empiezo a desmembrarlo, quito los asientos, separo unos cables, destornillo algo por acá, separo algunas piezas por allá, no necesariamente estoy haciendo un análisis. Estoy simplemente separando las piezas del carro, quizás un poco a lo loco. Pero si lo estoy haciendo tomando en cuenta cómo interactúan las partes, qué función cumplen, se estaría haciendo un análisis. La intencionalidad juega un papel importante. Un par de cosas que hay que acotar. Los procesos mentales no actúan de manera aislada uno del otro. Cuando uno está analizando, van a intervenir otros procesos probablemente. Y lo otro es que los procesos no ocurren de manera secuencial, es decir, el análisis como tal no es que se aplique necesariamente antes que otros procesos. La mente no funciona de manera lineal. En el proceso de análisis hay dos pasos. El primero es delimitar el todo, es decir, establecer lo que estamos tomando como el todo. Pregúntenle a un tesista cuál es el todo que va a investigar y ese es el primer gran dolor de cabeza que tiene un tesista, delimitar lo que va a estudiar. El segundo paso sería desglosar entonces el todo en sus partes, pero estableciendo las relaciones entre el todo y las partes y entre las partes mismas. Pueden haber diferentes tipos de análisis. Un análisis, por ejemplo, estructural nos daría la respuesta, por ejemplo, cuántas partes hay, cómo se conectan, cómo es la estructura del todo, cuáles son los puntos claves del tema o la situación, cuáles son los factores, cuáles son los componentes. Eso sería un análisis básicamente de la estructura de ese todo.
El análisis puede ser funcional, es decir, ¿qué función cumple esto? ¿Qué hace cada parte? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se relacionan las partes en su funcionamiento? Eso sería un análisis funcional. Un análisis puede ser cualitativo. Lo que yo hice con la planta era netamente cualitativo, es decir, hablar de sus características o atributos. Un análisis puede ser operacional, cuáles son los pasos o etapas de este proceso, es decir, qué hay que hacer primero, qué hay que hacer después. Eso sería un análisis operacional. Ya hay análisis de tipo más específico. Por ejemplo, en un país uno pudiera hablar de un análisis político de un país, o un análisis económico, o un análisis social, o un análisis cultural. De una empresa uno puede hablar de un análisis estructural, que es lo que nosotros usualmente vemos cuando vemos un organigrama. Puede hacerse un análisis funcional de ese organigrama, es decir, qué función cumple cada uno de los elementos en ese organigrama. Se puede hacer un análisis financiero de una empresa, se puede hacer un análisis comunicacional de la empresa. De un carro, igualmente se puede hacer un análisis mecánico, se puede hacer un análisis del sistema eléctrico, se puede hacer un análisis de la carrocería. Un pintor haría un análisis de la pintura, cómo está la carrocería en la pintura. Hay diferentes tipos de análisis. En el lenguaje ocurre lo mismo. Hay análisis morfológico, hay análisis semántico, hay análisis sintáctico, hay análisis fonético. Son diferentes formas de desglosar ese todo que llamamos el lenguaje. A las personas también nos desglosan. Los psicólogos hacen psicoanálisis, que es un tipo de análisis, y otro tipo de psicólogo de repente hace un análisis transaccional, que es otro tipo de análisis. Entonces las personas también hay diferentes maneras de cómo, entre comillas, analizarlas. Dependiendo del área, uno puede hacer distintos tipos de análisis. El análisis, un proceso cognitivo básico. Bye bye.